Buenos días, en esta ocasión es un honor participar en el tercer Congreso Internacional Nodo del Conocimiento, Importancia del Amaranthus y su conservación como patrimonio agroalimentario. Su servidora, Beatriz Rebeca Hernández, y en coordinación con Gisela Margarita Santiago Martínez, Ernesto Castañeda Hidalgo, Salvador Lozano Trejo, Andrés Enrique Miguel Velasco. Bueno, quienes participan, el lugar de adscripción es el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca y el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Vamos a hablar del amaranto y su conservación como patrimonio agroalimentario. Bueno, retomamos las palabras de este chef chileno. A través de milenios hemos habitado una diversidad de territorios, culturas que han dejado huella y legándonos un conjunto de viene. Es por ello que el amaranto en nuestra investigación toma importancia simbólica, económica y nutricional. Ahora, el amaranto es una planta herbácea anual. Existen alrededor de 70 especies, de las cuales 40 de ellas se encuentran en América, principalmente el Amaranthus cruentus, sur de México, el Amaranthus hypochondriacus Guatemala, Caudatus, la macrozona de esta zona en Perú, Bolivia, y bueno, otro amaranto también, Quintesis, que se encuentra en Ecuador y principalmente en el noreste de Argentina y regiones de ¿Por qué se retoma el amaranto como patrimonio agroalimentario? Bueno, realmente el origen del amaranto se han encontrado vestigios en diferentes partes del mundo sobre su crecimiento, cómo fue utilizado, que dan origen a estudios que han iniciado la agricultura. En el caso de México, confirman que el origen americano de las especies cultivadas para grano, las hojas y las semillas, fueron utilizados por habitantes de América prehistórica, mucho antes del proceso de domesticación de estas plantas. Es por ello la importancia o el interés más bien en retomar ese tipo de investigación para identificar la domesticación del amaranto como tuvo lugar en la misma época que la del maíz. Bueno, otro también alimento agroalimentario muy importante para nuestra región. Vemos la distribución geográfica de este tipo de amaranthus que se encuentra, en este caso cruentus, en el centro del país. Y el Amaranthus hypochondriacus, que en México pues es más, se caracteriza por ser una especie para producción de grano y que es originaria de México. Y históricamente se le cultivaba desde el tiempo de los aztecas. Actualmente se continúa cultivando con una amplia distribución en México, en la parte centro y sur del país. En el sureste de México, donde se cultiva y se encuentra ampliamente distribuida, también se encuentra el Amaranthus cruentus y el híbrido en México. Ahora, hablar de patrimonio, vamos a retomar lo que es el patrimonio cultural, situándolo como aquello que socialmente se encuentra digno, se considera digno de conservación independientemente de su interés utilitario. Bueno, en este caso el amaranto, como habíamos comentado, es una planta herbácea anual, sin embargo, se destaca el estilo y la identidad que en muchas comunidades les ha dado ese plus a las culturas de las familias, principalmente en la alimentación. Hay localidades, en el caso de México, hay localidades, regiones que todavía se caracterizan por la producción del amaranto y que tienen ese valor simbólico. Entonces, el amaranto como alimento lo estamos retomando o se retoma en primer lugar por su valor nutricional, como un valor simbólico y la creación y fortalecimiento de identidad cultural de sus pobladores. Ahora,
¿Por qué lo tomamos como patrimonio agroalimentario en su momento? Puesto que es un alimento que es producción, que se encuentra en el proceso de producción y realiza un procedimiento, sobre todo porque se transforma, existe una transformación en comida, en este caso del grano, bajo un sistema cultural, revalorización continua de las entidades y culturas de los pueblos. Por lo tanto, el patrimonio cultural se concibe como aquello que socialmente considera digno de conservación, independientemente de su interés utilitario. Es decir, proporciona identidad bajo la conservación, preservación y expansión de saberes tradicionales o autóctonos, y que estos a su vez permiten que una comunidad, una región, generen creatividad, bienestar social y gestión de su entorno, tanto natural y social. Es decir, al amaranto se le llega a concebir como patrimonio cultural y material, porque no solamente se enfoca en el cultivo del amaranto, sino en plasmar la tradición y la memoria de la actividad artesanal de producción del amaranto. Bueno, y las diferentes formas de agricultura. Allí tenemos lo que son los patrimonios materiales e inmateriales, territorios, las culturas, el cultivo. Todos esos elementos han permitido que el amaranto sea conservado a través de desde épocas prehispánicas hasta nuestros días. Los recursos fitogenéticos, uno de los pilares de la seguridad alimentaria a nivel global. Perú y México son poseedores de los bancos de germoplasma más diversos de amaranto. Bueno, acá les mostramos una tabla, una base de datos precisamente de la institución del National Academy of Science y del Programa Nacional de Recursos Genéticos sobre investigación agrícola. En el caso de México se cuentan con un total de 230 de germoplasma de hipocondríacos, 121 de acruentus, 9 de híbridos, 2 palmeri, realizando un total del género de la especie Amaranthus de 372 germoplasmas. En México tenemos registrados para el 2010 372 colectas de la especie de hipocondríacos. Ahora, ¿por qué patrimonio cultural inmaterial? Porque primero se retoma el cultivo ancestral, situándola como un cultivo ancestral, puesto que se encuentra dentro de los 5 fósiles de semillas prehispánicas: maíz, calabaza, aguacate, chuspata, algodón y amaranto. Y por la parte de la alimentación, bueno, en su momento fue una dieta de las culturas mesoamericanas, que dio, en el caso de México, pues origen, o más bien estudio de la agricultura tradicional. Entonces, al situar el amaranto como un cultivo ancestral, primero se retoma los vestigios que existen de estas semillas y que proporcionan o dan hincapié a identificar que la agricultura nace hace más de 9,000 años y que en ciertas regiones, en el caso de Puebla y Oaxaca, estados de México, se encuentran vestigios de estas semillas en 2 cuevas precisamente. Ahora, la relación entre naturaleza y sociedad, considerando esos valores culturales, también estamos hablando de un patrimonio biocultural. ¿Por qué? Desde la parte de la naturaleza, el amaranto presenta su taxonomía colores muy vivos, los amarillos, violetas, rojos intensos, y que a su vez han denotado este valor cultural a las civilizaciones como ofrendas o deidades, y a la sociedad actualmente
les está generando las propiedades nutricionales y beneficios para la salud. Y dentro de las propiedades nutricionales, curiosamente, es un cultivo con alto contenido de hierro y proteínas, contiene aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita, contiene el doble de calcio que la leche, magnesio, es fuente de vitaminas y minerales, ácido fólico y fuente de fibra. Las formas de consumo y bueno, los beneficios para la salud, ayudar a prevenir el cáncer y en demás. Entonces, por eso la investigación es rescatar o identificar las características, la primera fase, las características culturales, que donde fue domesticado el amaranto, bajo qué criterios o qué valores culturales, qué connotación cultural ha tenido este cultivo a través de los años, así como cómo ha sido conservado, a pesar de que no es un cultivo muy frecuente. Sin embargo, identificar esas características culturales que lo ha definido o lo ha posicionado como un cultivo pues que ha subsistido a muchos factores. Y por el otro lado, rescatar o mencionar las características nutricionales que el amaranto posee. Para con ello rescatar o sobresaltar el papel del cultivo del amaranto.